Bueno, les doy la bienvenida a todas a este nuevo encuentro sincrónico eh, del día 10 de junio. Y en esta oportunidad vamos a trabajar algo que para mí es como complejo, porque recién comentábamos que una cosa es estudiar durante un año, 2 años, 3 años, un marco teórico que sostiene el diseño curricular de jardín de infante, de primaria, de secundaria. Y otra cosa es tener una cátedra de 2 horas semanales donde uno tiene que comprender ese marco teórico. Pero ¿por qué es importante el marco teórico tener como un conocimiento? Simplemente porque ustedes van a ser psicopedagogas y van a trabajar con maestras o con profesores que tienen niños con dificultades. Entonces, ¿a quién tienen que orientar? Básicamente a los tienen que orientar a los docentes, pero no pueden hacer una orientación si ustedes no conocen el diseño curricular o no conocen el marco teórico. Por eso, esta actividad tiene así como un peso extraordinario eh, que, que tenemos que sostener en estos meses de cursada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar por mirar la clase, si les parece, que la tengo acá a mano. Buenas noches. Y de paso aprovecho y saludo a todas las que fueron entrando, que les fui dando la admisión. Creo que Lorena, bueno, también Janet, a todas les digo buenas noches. Bien. Hola, profe. Este es un breve análisis histórico de la enseñanza de la matemática. Digo breve porque no van a saber en profundidad este marco teórico, sino que van a tener ideas centrales del marco teórico que sostienen los diseños curriculares y que sostienen el camino que utilizan los docentes para enseñar matemática en el aula, ya sea en el jardín de infantes, ya sea en el nivel primario, en el nivel secundario. Entonces, yo acá les hice una pequeña introducción donde cuento cómo es que empezamos a trabajar este marco teórico, cómo surge este marco teórico. Y surge con Brousseau. Brousseau hace 50 años, un poco más, porque él empezó a trabajar en el 69-70 y estamos en el 2021. Entonces, creo que es un poquito más de 50 años. Hace 50 años, alrededor de 50 años, empezó a trabajar como maestro y se dio cuenta que el trabajo en el aula no daba los resultados que pretendía. Entonces, él propuso una teoría y esa teoría después se fue trabajando con otros docentes, otros catedráticos franceses, y la teoría de las situaciones didácticas que él plantea después se constituye en lo que es una teoría científica y es lo que conocemos como teoría antropológica de lo didáctico. Bueno, yo acá les hago también una pequeña introducción de la matemática en la Argentina, cómo es que constituimos nosotros las cátedras de matemática en la universidad y después surge el Congreso Pedagógico de la Enseñanza, pero no el Congreso Pedagógico del 1880 y 98 por ahí, sino el Congreso Pedagógico que origina eh, los profesorados, que es a principios de siglo. Pero para eso tienen que llegar maestros universitarios de España, exilados de la guerra, como Rey Pastor y otros, que llegan a la Argentina
y establecen un trabajo académico que permite que hasta Einstein haga un recorrido por la Argentina para ver cómo está organizado el trabajo. Entonces acá hay bastante para... Ray Pastor es como quien organiza la enseñanza de la matemática de lo que eran los bachilleres en el principio del siglo pasado, y también organiza la universidad, y también se organizan a partir de sus enfoques lo que es el profesorado. Los profesorados nacen en esa época, porque también a principio del siglo del pasado nacen las escuelas secundarias como una necesidad para formar, por un lado, técnicos para los oficios de fábrica, por otro lado, formar técnicos que eran los peritos mercantiles para todo lo que era la administración, y formar en un tercer grupo a quienes iban a enseñar en la escuela primaria, o sea, los bachilleres. Recuerden que el magisterio al principio era la escuela secundaria, y con esos 5 años se egresaban y ya iban a trabajar en las escuelas primarias. Después eso se fue modificando, y hoy la carrera de profesorado de nivel primaria es una carrera aparte de la secundaria y dura 4 años. Así que creo que hay un largo camino recorrido. Bueno, junto con Ray Pastor llega también Santaló. Son unos genios. Y después, cuando se constituye en la década del 80 y la década del 90, lo que se llama la teoría antropológica de lo didáctico, con Chevalier y con Brousseau. Ustedes Chevalier lo leyeron, porque leyeron en algún momento la transposición didáctica. Surgen otros enfoques de la enseñanza de la matemática, y uno de ellos es el enfoque fenomenológico, que es el grupo de Patagónico, que trabaja la matemática realista, que es lo que nosotros conocemos como la escuela holandesa. Ahora yo voy a hacer y es la educación matemática realista. Y a ver, acá creo que no les doy nada más de esto porque no los quiero atosigar, pero para ver que hay una diferencia. La diferencia es que la matemática realista es una escuela, pero no es una teoría científica. La única teoría científica es la teoría antropológica de lo didáctico, y la teoría de situaciones didácticas está dentro de ese enfoque. Y bueno, por ahora sería esto. Bueno, no sé qué pasó acá. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, profe. Sí, lo vemos. Sí. Yo no los veo. El archivo y la cara arriba. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno. Bien. Entonces, este sería el material de lectura. Muy denso, muy denso. Pero a esto yo le sumé otra cosa. Le sumé el PowerPoint, que si lo tengo a mano, acá está. ¿Sí? Donde les cuento un poco lo que dice Brousseau sobre las teorías de las situaciones didácticas. Él dice que los niños, para poder construir conocimiento matemático, necesitan estar en contacto con el conocimiento a través de una actividad que la maestra propone. Entonces, hay como una triada. Está el conocimiento, está el docente y está el alumno. Es el docente el que pone al estudiante en contacto con el conocimiento a través de la actividad que plantea. Y siempre, en toda actividad, van a encontrar situaciones de acción. Ahí es donde el niño explora. Situaciones de formulación. En todo trabajo áulico va a haber situaciones de acción, de formulación, de validación y de institucionalización. ¿Qué significa acción? El docente le plantea una problemática al alumno. El alumno, con sus saberes previos, construye conocimiento y da alguna respuesta posible al problema. Y formula esa respuesta. La maestra, con algunas preguntas orientadoras,
pide que valide, y los compañeros también, las posibles resoluciones en esa puesta en común que se hace. ¿Y la maestra qué hace al final? Recoge todos esos saberes y hace la legalización de los saberes que circularon en la clase cuando se resolvió esa problemática. Lo que circuló, que se reformuló a partir de los saberes previos, y lo que se agregó para poder resolver. A ver, yo voy a dar un ejemplo, voy a dejar de compartir esto. Supongamos que yo soy la maestra. Ubíquense ustedes, yo soy la maestra. Y necesito plantearle a mis estudiantes una problemática relacionada con la división en segundo ciclo. Entonces, yo en cualquier división tengo que tener en cuenta que la división se puede pensar como un reparto. Y que ese reparto tiene que ser equitativo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es crearle ese conocimiento al estudiante. ¿Y cómo puedo hacer? Pues bueno, yo un día voy y les digo, bueno, yo traje acá unos sobrecitos, unas hojas y unas figuritas. Y quiero que ustedes peguen en esas hojas las figuritas que yo les traje. Como yo doy esa consigna, yo traje, qué sé yo, 30 figuritas. Les doy una plasticola, les doy un librito de hojas blancas, o sea, con unas hojas de computadora, yo armo unos libritos, les doy esos libritos con hojas blancas. El librito tiene, por ejemplo, 7 hojas, y le doy unas 30 figuritas, ¿sí? Entonces les digo que las peguen ahí en esas hojas. Como no doy una consigna muy específica, muchos de los estudiantes, ¿qué van a hacer de los alumnos de tercer grado, que sería el segundo ciclo, no, el último año del primer ciclo? A ver, Lorena, vos que sos maestra, ¿qué crees que puede pasar cuando le damos esa actividad? Depende del grado, nos pueden sorprender o no. Lo más lógico que hagan es que agarren las figuritas, completen toda la primera hoja, después pasen a la otra hoja, completen la otra hoja, después Sí. pasen a la otra hoja, completen la otra hoja, y después te digan, señor, me sobraron hojas. O si no, cuando se dan cuenta que tienen más hojas y le quedan pocas figuritas, ¿qué hacen? Despegan y ponen en las últimas hojas unas cuantas figuritas. Y se les rompe todo. Sí, bueno, eso es una cuestión. Después yo, esa actividad, hago una variable. Y le digo, bueno, yo acá tengo una bolsa con caramelos y voy a elegir 3 compañeros de ustedes para repartirlos. Después voy a repartir a los demás, pero por ahora voy a elegir 3. Y esta bolsa de caramelo tiene 10 caramelos. Entonces, al primero de sus compañeros le doy 5. Al otro le doy 3 y al último le doy 2. Entonces, les pregunto si les parece que está bien que haga ese reparto. ¿Y qué me van a decir ellos? Ellos lo que me van a decir es que no es así, que la cosa no es así. Si yo tengo 10 caramelos, tengo que dar partes iguales a cada uno. ¿Entienden? Que no puedo repartirle al primero 5, al otro 3, porque me van a decir, ¿usted qué prefiere el primero? O sea, Claro. no. Bueno, entonces, ahí yo retomo la primera actividad y le digo, bueno, así como con los caramelos, ustedes me dijeron que el reparto tenía que ser equitativo, que tenía que darle lo mismo a cada uno, ahora vamos a hacer ese trabajo de las hojas y vamos a ver, si tenemos 7 hojas, cuántas figuritas pondríamos en cada hoja. En forma equitativa. Y los estudiantes ahí comprenden, sin que yo les digo que estoy enseñando división, sin que les digo que la división tiene que ser un reparto equitativo, comprenden el concepto de dividir como reparto. Después yo voy a trabajar la división desde otro lugar, pero ahí cuando la estoy trabajando como... Entonces yo tengo una intencionalidad y la tengo oculta. Yo no la...
yo no vengo como la señorita Olga que viene y le dice, la señorita Olga es como así, un ejemplo, ¿no? Viene y dice, bueno, niños, hoy vamos a estudiar la división. La división es ta. Bueno, copia el título en el pizarrón, después le da la definición, le da un ejemplo y después le da 10 cuentas de dividir. Eso hacía la señorita Olga. Pero en realidad, así no es como se aprende. Eso es transmitir conocimiento. Conocimiento, para construirlo hay que generar ese tipo de actividades con una intencionalidad oculta, donde los niños primero tienen el problema, tienen que entender qué es lo que se les pide, tienen que tratar de explorar alguna respuesta, después tienen que enunciar esa respuesta y nosotros tenemos que interpelarlos para que ellos validen esa respuesta. Entonces, ahí se construye conocimiento significativo. Entonces, la teoría de la escuela francesa es una teoría que está centrada en el alumno, por eso es antropológica. Está centrada en el alumno y la idea es que construya conocimiento significativo a través de buenas planificaciones de actividades que den lugar a eso. La escuela francesa es una teoría científica, o sea, la antropológica de lo directo es una teoría científica. En cambio, la escuela holandesa de la matemática realista es un enfoque, es una forma de mirar que no es la escuela francesa, pero tiene la mirada sobre los fenómenos. Y la escuela holandesa dice, para que el niño construya conocimiento significativo, ya no está preguntándose cómo tiene que ser la actividad, porque la escuela holandesa no se está focalizando en cómo tiene que ser la actividad, sino que está diciendo, para que el conocimiento sea significativo, hay que traer fenómenos de la vida real y hay que matematizarlos. O sea, cuando yo le digo al niño que vamos a jugar a la verdulería y ponemos frutas y verduras y ponemos precios, estamos haciendo una representación de una actividad humana que ocurre en el cotidiano de los niños, la estamos llevando al aula. Y cuando la estamos mirando en el aula, ya no es la verdulería, porque ahí en nuestra aula no se venden frutas y verduras. Estamos simulando la venta de las frutas y las verduras, ¿para qué? Para aprender matemática y para entender la matemática que encierra esa acción humana. Eso es matematizar. El niño matematiza ese fenómeno cotidiano de la compra y venta. Ahora, la maestra didactiza eso. La maestra es la que tiene que planificar. Y después usará la escuela francesa para planificar. Pero, ¿entienden cómo cambia el enfoque, la mirada? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de esto? Bien. Bueno. Hasta acá, sí. Sería como la primera, es decir, sería el constructivismo, ¿no? Y bueno, porque la teoría antropológica de lo didáctico es constructivista, Janet. Vos pensás que Piaget era amigo de Rousseau. ¿Cómo no va a ser constructivista? Por eso. O sea, si yo soy amiga tuya y tenemos el mismo pensamiento, por más que yo enseñe matemáticas, yo voy a estar impregnada de tus teorías. Pero Piaget no enseñó nada para la escuela. Es mentira eso que dicen de que Piaget es una teoría educativa. Piaget empezó en cómo se construye conocimiento y usó casos particulares de sus hijitos. No pensó en cómo la maestra trabaja en los distintos estadios. Porque muchos dicen que la teoría de Piaget es una teoría educativa, no es una teoría educativa. Piaget ni siquiera se enteró de eso, porque se murió antes. Después la gente le puso palabras a la historia, ¿no? Bien. A ver, otra cosa no me estoy olvidando, ¿no? No. Bueno, entonces, ¿yo con esto qué quiero hacer? Yo no les puedo a ustedes pedir que hagan un estudio exhaustivo de
de las teorías, porque no me alcanza el tiempo. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un simulacro. Voy a llevar al aula una actividad que los obliga a ustedes a posicionarse en alguna de estas teorías y tratar de dar una respuesta con sus propias palabras sobre alguna problemática. Y para eso inventé una actividad que vamos a poner acá, a ver dónde está el café. Tengo que ver dónde la puse. Un segundito que me fijo acá, porque yo la tenía recién a mano, pero acá. El café temático. Bien. Esta actividad, hasta la tacita es matemática, ¿ven? Esta es la caracola del número áureo, el número de oro, el número de la divina proporción. ¿Alguna vez escucharon eso? Tienen que mirar el Pato Donald en el mundo de las matemáticas y les va a dar un pantallazo de toda la matemática que se encierra en la historia de la humanidad. Bien, es un corto que dura unos 15-20 minutos y ahí se nutren de conocimiento. Y si no, les paso después para que en algún momento, si tienen hijos, si quieren mostrarle a algún hermanito o algo, eso está bueno. Porque hay que saber algo de matemática, por lo menos en conocimientos generales. Entonces, este café temático es como evaluativo. ¿Por qué? Porque es una estrategia para evaluar colaborativamente. Y colaborativamente no es que se van a repartir, Lorena va a hacer algo y Janet va a hacer otra cosa y después se juntan y hacen algo. No. Colaborativamente quiere decir que cada uno le va a poner su impronta a esto y nadie le va a decir al otro lo que tiene que hacer. Cada uno, dentro de sus posibilidades, va a hacer algo. Y va a aportar su mejor conocimiento. Y para eso yo tengo un encuentro imaginario en un café. ¿Saben qué café es este? El café Tortoni, a mí me encanta, porque además es el café de la Avenida de Mayo, de los primeros pensadores de... Yo supongo que Rey Pastor fue mucho ahí, Santaló también, entonces es como que me sueño esas cosas. Dicen que Borges iba ahí también, ¿no? Pero yo no soy de la literatura, soy más de la matemática, entonces me sueño grandes matemáticos reunidos tomando café. Y los cafés siempre fueron lugares de encuentro para los políticos, para los científicos, para los literatos, para los artistas. El café es el medio que reúne a las personas para dialogar. Y acá ustedes van a dialogar posicionándose en un autor o en otro. O sea, el encuentro es entre Brousseau y Freudenthal. Ni siquiera se conocieron. Uno se criticó al otro, pero no se conocieron, así no trabajaron juntos. Pero bueno, acá lo vamos a pensar como que se encuentran estos dos personajes en la actualidad. Rousseau todavía vive, pero Freudenthal no vive más. Bueno, y estos se encuentran y tienen una problemática. ¿Y saben cuál es la problemática? En este momento es cómo se puede aprender significativamente en esta modalidad que tiene la pandemia, o sea, pensarse, porque puede ser que a la mesa llegue una maestra y dice, ay, mire, que justo en este momento me encontré con ustedes. Y yo tengo una problemática, porque en la escuela donde yo trabajo no tenemos posibilidades de ir todos juntos al aula por la pandemia. Y hay problemáticas porque los niños no pueden construir conocimiento como lo hacíamos antes cuando estábamos en la presencialidad. Y me gustaría que ustedes dos, que tienen así como ideas muy claras sobre
cómo poder abordar la enseñanza de la matemática, me den una ayuda. O sea, que una de ustedes forzosamente va a tener que ser la maestra, que viene al encuentro de Brousseau, que pasa en ese café al encuentro de Brousseau y de Freudenthal. Y las otras tienen que tomar postura, ¿sí? Yo acá les puse un ejemplo, el diálogo entre los dos, pero las otras tienen que tomar postura en relación a Brousseau, o sea, pensar como Brousseau o pensar como el enfoque de Freudenthal. Antes de escribir en ese espacio que yo generé en el aula, antes de escribir ahí, tienen que acordar en ustedes, por eso es colaborativo. ¿Sí? Cada una tiene que acordar qué lugar se va a ocupar, cómo lo va a ocupar, ¿sí? Y quién va a cumplir el rol de quién. Entonces, la maestra arranca, o sea, Freudenthal y Brousseau arrancan. Puede haber 2 Freudenthal y 2 Brousseau, porque ustedes son, ¿cuántas son en total? 10 son. 2, 4, 6. Son 8, ¿no? Sí, Sí, pero acá faltan unirse algunas, profe. Bueno, pero son 8. No se viene con exactitud. Bien, entonces, ¿qué hacen ustedes? Una arranca como Brousseau y otro como Freud. O sea, en el diálogo inicial de decir, bueno, nos reunimos para tomar un café. Aparece una tercera que juega el papel de maestra y plantea la problemática. Y después, cada una diciendo, o sea, no tiene que decir soy Lorena Ponce porque eso aparece en la intervención, sino que cada una poniendo el rol que está cumpliendo entre paréntesis, da respuesta. Y para eso, si ustedes dan una respuesta de Brousseau, en el material hay referencia, entonces ustedes ponen de qué material lo sacaron. Nada más, como lo hice yo en el ejemplo. No lo tienen que hacer ni hoy ni mañana. Este no es un trabajo para hacerlo así a las apuradas. Tenemos de aquí hasta que empiece el receso escolar para terminar esto del café temático. Pero tienen que armarse, o sea, tienen que reunirse, armar un diálogo, anotar entre ustedes en un borrador. Yo lo hice presencial eso con las chicas durante varios años. Y siempre al principio daba mucho miedo, pero después estaban como fascinadas, porque hasta se ponían en el rol, se vestían, se ponían, no sé si vieron ustedes alguno de las dramatizaciones, pero porque yo la presenté varias veces en esos encuentros que hacía la institución. Y está bueno porque el decir, bueno, yo me voy a jugar por Brousseau, y una de ustedes dice, yo me voy a jugar por Freudenthal, es meterse en la bibliografía del autor, es pensar cómo piensa el autor. Y eso da más conocimiento porque ustedes van a pensar como el autor, pero al escuchar a su compañera, la compañera va a pensar como el otro autor, entonces todos van a salir enriquecidos, ¿me entienden? Entonces, este trabajo no es para hacerlo ni hoy ni mañana. De hecho, el próximo jueves nosotros tenemos el encuentro con nuestra disertadora, que es el jueves 17, ¿sí? Después el jueves 24 tenemos un encuentro que Martín nos invitó y yo quiero que participen. ¿Y por qué quiero que participen? Se va a hablar sobre currículum, cómo elaborar un currículum vitae. Yo ya les compartí y a mí me parece que esa actividad, porque la actividad es ¿por qué ustedes tienen que estar en el LinkedIn? ¿Por qué? ¿Por qué como profesionales tienen que estar ahí? Porque es la nueva forma de dar a conocer su actividad y acreditar su actividad. O sea, cuando alguien quiere saber algo de ustedes, no va al currículum que usted escribe, van al LinkedIn. Entonces, el experto, disertador, va a contar sobre eso. Y a mí me parece que como profesionales, porque no van a ser docentes solamente, algunas ya son docentes, pero ustedes van a trabajar como psicopedagogas. Entonces,
el estar en el LinkedIn es algo que tienen que aprender. Entonces, el 17 tenemos nuestro encuentro, el 24 también, y el 30 nos podemos ya definir para decir, bueno, este es mi borrador, este es nuestro borrador, profesora. Nos reunimos el 30 en forma virtual, aunque yo suba otra clase, otro contenido más para reforzar lo que estamos trabajando. El 30 nos vamos a reunir y ustedes me van a decir, bueno, nosotros avanzamos así, este es nuestro borrador. ¿Qué le parecen? Me van a contar, si quieren me mandan primero el guionado. Y entonces ahí en el día 30 de creo que es 30, me parece. No, es primero, perdón. El primero nos vamos a reunir para ver cómo va eso. El 5 tenemos, ahí está Vanessa, perdón. El 5 tenemos el encuentro de, con la otra disertante que va a hablar sobre oralidad y ya después puede subir definitivamente el trabajo. O sea que tenemos un tiempo bien nutrido para trabajar esto. Yo no las estoy apurando porque esto es mucho material y es mucha postura. Yo lo que estoy haciendo es que ustedes ahora ya se interiorizaron de en qué consiste ese café temático. Ya ahora tienen claro que tienen que reunirse entre ustedes y pensar en un guión, armar un borrador. Y el 30, el primero, nos estamos viendo con ese material. Y ya después que ahí yo les doy orientación y ustedes me hacen todas las preguntas, me comentan cómo lo piensan organizar, ahí nos largamos. Y ustedes hacen el trabajo. Bueno, ahora digan algo más, Hola, Catalina. perdón, no saludé porque entré tarde. No importa, porque... Perdón. A ver, Catalina, ¿no tenés imagen? La fe no. No. Bueno, no importa. No tengo. Qué lástima. Tendré una oscura. Porque yo le saco siempre fotos. Para la próxima. Sí. Vieron que yo soy así de sacar muchas fotitos. Así que quedará sin fotito vos. Pero ¿saben por qué saco fotos? Porque yo lo que más extraño, y creo que a ustedes les debe pasar, ese contacto físico, ese estar frente a frente, que por ahí estaba desvalorizado, pero la pandemia nos hizo ver que lo necesitamos, que era imprescindible. Entonces, si algo vamos a valorizar cuando termine esta pandemia, es que eso de estar con el otro y no mirarlo, no registrarlo, fue un error. Muchas veces en el curso estábamos sentados y no sabíamos quién era el que estaba al lado. Y cómo necesitamos el que está No, al y lado. aparte, sí, aparte el debate que se genera en una clase presencial. Sí, La charla, el intercambio. sí, Es sí. distinto acá estar atrás de una pantalla intentando Sí, hacer un trabajo. es lo más o difícil, una ¿no? clase. Bueno, No sé cuándo se va a volver igual, no se dice todavía cuándo vamos a volver nosotros. no, Bueno, ahora está todo parado, pero... lo que yo tengo entendido es que a partir de septiembre, octubre vamos a tener encuentros presenciales. Claro, pero porque las escuelas, nosotros no somos más de 10 Nosotros vamos a ir, por materia, digamos. nosotros vamos a ir de grupo, de burbuja. Por eso. Pero me pasa, son las materias que estoy cursando en casi todas, son en pocas las que somos muchos. Sí, pero en primer año no van a ir en burbujas. No, primer año son un montón. Pero por ahí no sé, como habían vuelto las clases presenciales para la primaria y secundaria, supuse que por ahí nosotros también habíamos podido volver, pero no. No, y además retrocedieron. No pasó. Ahora están pensando en... Sí, ahora ni hablar. Pero bueno, estamos organizadas, estamos trabajando, tengo materiales para ustedes. De hecho, hoy me dieron un material que se los voy a publicar en metodología, pero ojo, es un librito que vale la pena tenerlo, nada más. Es un librito que vale la pena tenerlo, que dice cómo elaborar
tesis, tesinas y monografía. Y yo dije, ay, qué bueno que está este librito, porque yo el librito lo conocía, pero no lo tenía escaneado. Y me lo pasaron escaneado. La autora es Bota. Y me gustó, yo dije, porque alguna cosa de ese librito les va a venir bien. Entonces, por eso se los voy a compartir. Pero solamente para que ustedes tengan una bibliografía virtual de consulta. O sea, cuando yo les comparto algo, no es que ustedes tienen que leer todo eso, porque ese libro tiene como 200 páginas que van a estar leyendo. Bien. ¿Alguna preguntita más que quieran hacerme? ¿Quedó claro qué es lo que tenemos que hacer? Profe, cuando tenemos que, todas vamos a interactuar, ¿no? O Ah, sí, acá no se salva esa nadie. partecita no la entendí. Porque Acá vamos... Acá no se salva nadie. Todas. O sea, por ejemplo, yo puedo ser Rousseau, mi otra compañera frondental. No, Vamos a hacer Freudenthal. variedad de... lo que dijo. Sí, hay que Vamos a ensayar hacer el nombre. como 5, por decir. Sí, Ahora eso somos lo tienen 10, que por acordar decir. ustedes. Conmigo no, yo no acuerdo con nadie, porque yo no le impongo a nadie nada. Ustedes tienen Claro. que ver dónde ustedes se sienten más cómodos o con qué autor se sienten más identificados. Ustedes ya leyeron y por ahí tienen, a ver, de repente yo veo que las chicas tienen así como dominio muy, las chicas que son maestras tienen dominio de la teoría antropológica y tienen dominio de la teoría de situaciones didácticas porque se formaron con esa teoría. Entonces de repente incursionar en Freudenthal estaría bueno porque es una algo que puede favorecerles, ¿no? Pero si no quieren y quieren trabajar con Freudenthal, con Rousseau, yo no tengo ningún problema. Yo les doy la libertad. Y ese trabajo va a ser evaluativo. ¿Por qué va a ser evaluativo? Porque es como el cierre del primer periodo. Siempre cuando cursábamos la presencialidad, el café temático era el cierre del primer periodo y con eso evaluaba al grupo. Porque siempre la primera evaluación la hacía en forma grupal y la segunda individual. Los parciales, porque nunca tuve tampoco 30 alumnos. El primer año, en el 2011, tuve 30 alumnos. Después tuve siempre 10, 12, 14. Entonces se podía hacer esto. ¿De acuerdo? Sí, profe, más que nada a lo que me refería era, por decir, como van a ser 2 autores, entonces por ahí se nos ocurre a todas elegir a Rousseau o a entonces, o Freudenthal. sea, o a Freud. No, porque si no llegan a un acuerdo, ustedes mismos se sacan los papelitos. Las chicas, cuando teníamos con los otros grupos presenciales, ellas mismas se sacaban los papelitos y se distribuían las actividades. No había problema. Acá no tienen que sentirse presionadas. Acá son pocas ustedes, así que se tienen que saber organizar, porque además el trabajo del psicopedagogo es un trabajo en equipo. El psicopedagogo no puede cortarse solo, ni tampoco puede imponer al grupo. Tiene que trabajar en equipo, porque si no está... Porque la maestra sí puede trabajar sola porque las maestras tendrían que trabajar en forma horizontal y vertical, ¿sí? Pero hay maestras que trabajan con sus alumnos y con la directora y no hablan con el resto. Y no pasa nada. Pero en un equipo de orientación que no trabajen con sus pares, están en el horno. ¿Qué quieren que les diga? Ay, Lorena, cómo me gusta esa estufa. Eso, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerme?
Yo quería hacer una pregunta. En Sí. cuanto a las intervenciones que tengamos cada una, ¿tiene que ser una intervención o pueden ser varias intervenciones? Pueden ser varias, porque en un café siempre se hacen intervenciones cortas. Claro, claro. Y en tiempo más o menos, ¿cuánto tendría que durar? También que esto va escrito, ¿no? Sí, sí. Entiendo que va escrito. Sí. Y más o menos, Y por lo menos cada una tendría que tener 2 intervenciones, 3. Así que, un ida y vuelta, sí, claro. Por lo menos discutirle al otro un poquito. sí. Entonces, una vez que están decididas, una arranca y la otra le contesta, y la otra le contesta, y así sigue. Pero tienen que decidirse primero, porque una vez que arrancaron no pueden dejarlo parado el trabajo. Sí. Bien. Pero les va a gustar. Yo sé que se van a fascinar. Y después, cuando lleguemos al final, o sea, el final retoma esto, donde ustedes hacen la metacognición de lo que fue esta experiencia. Entonces, pueden sacar fotos de sus encuentros, pueden tomar partes que les gustó, o sea, intercalar con tacitas de café. Las chicas en un momento yo les cuento, ¿no? Ellas en el final retomaron y para cada parte le pusieron un café con canela, un café cortado, un café con crema, un café con licor, o sea, un café moca, un café turco, o sea, porque les daba, o sea, ponían una tacita y decían, no, pero para esta intervención, esto da para un café, cierro con un café turco para esta intervención. Y entonces, porque era fuerte, porque tenía peso lo que decía, porque era complejo, por ahí cerraban con un café moca. Bueno, pero eso es creatividad. Y ahí pueden pedirle algunas ideas a Vanessa porque el arte viene a dar, plasmar ciertas rigideces o sea, viene le da plasticidad a ciertas rigideces que tiene la teoría, ¿no? A veces cuando las personas no pueden dialogar todo lo que piensan, se ayudan de imágenes. Por eso todas las expresiones, porque la expresión escrita es una forma de presentar nuestros posicionamientos. La expresión oral es otra. Y después hay otra expresión, que es la expresión gráfica, la pitográfica, ¿no? Que hace que yo a través de un dibujo pueda plasmar mi enojo, mi seriedad, mi alegría, qué sé yo, un montón de cuestiones. Más adelante, después de las vacaciones, las voy a invitar a una charla sobre matemática afectiva, que no va a ser en las horas nuestras, pero esta docente trabaja las discapacidades. Y a mí me parece que ustedes no deberían perder eso, porque hay un ciclo de charlas, pero yo quisiera que ustedes participaran en esa charla por el hecho de que hablar sobre la afectividad dentro de la enseñanza de la matemática, pero no como la afectividad como sentimiento, sino dentro de las diferentes didácticas, porque no es lo mismo enseñar matemática a un niño que es disminuido visual o disminuido auditivo, que enseñarle matemática a un niño que es ciego o que tiene alguna Asperger, por ejemplo. No es lo mismo. Y todos tienen posibilidad de aprender. Así que creo que la afectividad es algo que hay que trabajarla. Bueno, yo creo que por hoy estaría, porque son ya las 21 horas, si ustedes tienen otras responsabilidades, si no quieren preguntar nada, pero pongan algún diálogo, hablen, porque yo estoy hablando y ustedes están todos con el micrófono tapado. Está buenísima la idea, profe, porque ayuda a que uno en la interpretación ponga una postura y la
y la sostenga, entonces la actividad está buenísima. Bien, Vamos a yo les ver digo qué algo, actrices sacamos en todo esto. María Luján, esto también es una técnica. Cuando ustedes trabajen dentro de un equipo de conducción, cuando a los niños se quieren, a los jóvenes más que a los niños, quieren interpelarlo, quieren que dialoguen, no hagan un café temático, hagan una ronda de mate. O sea, no van a poder Claro. tomar el mate, lo que van a pasar es el termo, pero bueno, una ronda de mate, o sea, que cada uno con su mate se reúna en ronda y dialogue. Y sobre todo con algunas temáticas que tienen que ver con la perspectiva de género, que es tan controversial dentro de la enseñanza de nivel secundario, ¿no? El tema de Sí. género. Con Candela hablábamos que en el final de filosofía el profesor nos propuso eso, representar una teoría desde Nietzsche, desde Rousseau, desde Nietzsche, desde Marx, y entonces se peleaban Claro. los dos y ponían su teoría, y bueno, nada, desde ese lugar también. ¿Quién es el profesor de filosofía? Gastón Churrupit. Ah. Bueno, chicas, ¿qué les parece? ¿Terminamos? Si no, yo sigo, ¿eh? Siga, profe. Bueno, díganme de qué quieren que siga hablando y yo no tengo problema. No. No, lo que vamos a tener que hacer es organizar. Yo quiero organizar. Organizar. Sí, pero tienen tiempo, porque miren, tienen el jueves, hasta el jueves 17 es una primera etapa, del jueves 17 al jueves primero es la segunda etapa, o sea, ahí tenemos 15 días donde ustedes tienen tiempo para organizarse. Nos volvemos a encontrar el 1 de junio. El de julio, perdón, 1 de julio. Ahí ustedes me muestran el borrador y después de ahí decidimos cuándo lo suben. ¿Sí? Eso no quiere decir que ustedes, por ejemplo, no tengan como tarea el informe de la charla, yo les subo material, pero ese material no viene a entorpecer lo que hacemos. Viene a sumar. Viene a posicionarnos mejor. No vamos a cambiar de tema, no vamos a empezar con la didáctica de la aritmética. Vamos a seguir trabajando en esto, pero con algunos otros aportes. ¿Sí? Yo voy a ver si encuentro, si puedo descargar y les voy a, porque a mí me gustaría, yo tengo en la memoria acá, no es que yo tenga mi memoria, tengo en la memoria guardada algunas grabaciones. Si la puedo descargar y la puedo subir a YouTube, se las voy a compartir. ¿De acuerdo? Bueno, Bien. yo entré tarde, profe, pensé que hoy no había, pero pensé que eran dos autores en simultáneo discutiendo sobre algún tema, Sí. pero veo que no. Después le pregunto a las chicas bien. No, no, no. Como decías Vanessa, que son había dos. que elegir uno. No, no. Son dos charlando. Viene alguien y les Claro. plantea una problemática porque no van a empezar a charlar de la nada. Tiene No, que está tener una bien, eso lo problemática. entendí, pero Entonces, siempre son dos. sí, siempre son dos. Y vos tenés que escribir como Ay, uno ¿por o qué como decías el que saca otro. papelito? Sí. Escribís como uno, como el otro, como los dos. Eso te queda a vos. Ah, Sí. Pero por eso yo decía, Lorena no me tiene que decir que es Lorena la que está escribiendo, porque cuando ella interviene queda su nombre registrado. Lo que tiene que poner entre paréntesis la postura de quién está asumiendo, de Brousseau o de Freudenthal. ¿Sí? Claro, Vane, lo que ella decía del papelito es, por si llegamos a elegir todas el mismo autor, es dividirnos para no hablar todas está bien. de la misma postura, sino Bien. dividirnos por autor. Si no llegamos a coincidir, si llegamos a coincidir Está en bien, elegir todas el sí, mismo. sí. Les voy Y a acá, decir algo. Cuando era presencial yo ponía más autores. Entonces teníamos a Freudenthal, a Chevalier, a Brousseau, a Freire, y no sé si había otro más por ahí.
Entonces, claro, cuando eran 17 yo los repartía un poco más y se armaba un tole-tole, también le daba lugar a la directora. Un año lo trabajamos con el problema de las pruebas aprender, otro año lo trabajamos con una problemática del currículum nuevo. Siempre lo trabajé con algo parecido. Y ahora me parece que la problemática es cómo se trabaja el enfoque de la enseñanza de la matemática según el diseño curricular cuando las clases son virtuales. Porque para mí esa es una problemática. Yo creo que las maestras no lograron enseñar bien matemática en los grados porque no pudieron hacer esa interacción de dar un lugar para la acción, para la formulación, para la validación. Pero Es porque el área no es que que más, claro, que no es que no exista más la sufrió. posibilidad, es que hay que poder ver cómo se hace. Creo que las que asistieron a algunas asistencias técnicas en la región del equipo técnico regional, de los CIES, habrán escuchado esas réplicas, ¿no? Sí, sí. Igual es la que más sufrió. Se ve en los informes, en las valoraciones pedagógicas. Siempre es matemática la que sufrió más, o sea, deserción Sí, por parte de los alumnos y frustración por parte de los profesores, sí. porque no pudieron darle la vuelta a la virtualidad. Eso es triste también, en realidad, pero es bueno. Bueno, pero también, Vanessa, acá hay otra realidad, ¿eh? Sí. Yo hay te voy a otra decir cuál es la cuestión, realidad. sí. Ustedes, como a mí me tuvieron en las cátedras, yo puedo hablar con propiedad de esto. Una cosa es sostener una teoría y ponerla en práctica. Y otra cosa es aprobar el parcial según el enfoque de estas teorías y después ir al aula y volver a la clase clásica del dictado, de copiar las definiciones, de hacer 1200 ejercicios de aplicación, porque hay maestras, y ustedes lo saben porque yo se los he contado muchas veces. ¿Cuántas veces llegábamos al salón y les decía, fíjense en los pizarrones hablan, cuentan, ¿qué cuentan los pizarrones? Sí. Cuando nosotros entrábamos al salón, salía el otro turno, tanto en la escuela 5 como en las escuelas donde ellas estudiaron, y yo decía, miren, 10 cuentas de dividir, 15 cuentas de multiplicar, 3 tablas, y el día que había lengua y literatura, que después se llamó prácticas del lenguaje, había 10 verbos para conjugar. Por favor, eso es aplicación, aplicación y aplicación. Sí, es verdad. Sí, sí. Sí, o sea, pretender dar de la misma manera, más allá de eso, ¿no? De cómo dar, ¿no? Pero sumado a no entender de qué manera llegar hoy por hoy también es nada. Pero Quedan hay una todavía en camino realidad, los chicos, hay una ¿viste? realidad. ¿Por qué los chicos no aprenden a dividir? Las maestras dicen, ¿por qué no aprenden las tablas? Porque la división no tiene sentido para ellos. El día que la división tenga un sentido para el niño y para el estudiante, una necesidad. Porque el niño, ¿con qué se las arregla? Con la suma y la resta. Llega a hacer su división sin necesidad de dividir con la cuenta. Se las arregla, reparte de alguna forma, pero no hace lo que tiene que hacer con el método que la maestra enseña, porque no le encuentra significado a eso. Prefiere lo otro que lo tiene más. Igualmente, sí. Igualmente cuando recuperamos, a mí me ha pasado por ahí en salones donde esos niños que no participan, que se sienten inseguros, que están por ahí más solos en la vida, ¿no? Son los que saben matemática, porque justamente tienen que resolver un montón de situaciones y son los que después se transforman en aquellos que comparten con el otro lo que saben y cómo resolver muchas situaciones. Los niños saben un
montón de matemáticas. El tema es que no saben que eso era matemática. Pero Y los bueno, chicos saben un montón. Y cuando ellos logran comprender que eso es lo que hacen todos los días, nosotros decidimos porque quisimos o alguien quiso ponerle el nombre de matemática o ponerle el nombre de suma, de resto, de división. Ellos, ahí también a veces hay que descubrir. El gran puente que por lo menos yo veo ahora para enseñar la matemática en sí es que el aula te da la posibilidad, adentro todos tenemos las mismas posibilidades. Somos todos, tenemos el recurso todos ahí. No nos separamos, estamos juntos, podemos interactuar, podemos jugar ahí adentro. Esto que nos separa, porque nosotros ahora somos adultos, estamos acá y estamos escuchando. Pero para llevar a los chicos, a los adolescentes, los chicos más chicos, esto les cuesta un montón. Y el aula te da un montón de posibilidades que no te lo da esta forma, esta llegada. claro. Entonces, realmente eso es como un mundo muy difícil para llegar. En el aula, no sé si hay que contar con papelito o hacer una teatralización o algo, bueno, estamos todos ahí, en un mismo tiempo y espacio. Sí. Tenemos las mismas posibilidades. Pero esta vida que estamos viviendo nos separa más, nos limita en todos los aspectos. Entonces, Sí. por ahí también pasa por eso. Por más que vos hagas. Ayer dando clases terminé pintando una pared en mi habitación porque dije, voy por acá y voy por acá, porque los chicos les gustó eso y bueno, desarmé todo y terminé pintando con tizas toda la habitación. Y bueno, iba por ese lado y bueno. Y dentro del aula se ponen en juego otras cosas, porque el aula es como una gelatina, no tiene forma el aula. No. Surgen cosas, y está direccionado porque uno quiere enseñar algo, pero qué sé yo, no están todos, no pueden, no tienen datos móviles. Sí. Hay un montón de cuestiones que no se van de chicos. Y realmente nos ponen mal, porque Sí, es verdad. por más que quieras, no hay llegada. No los tenemos. Si los tuviéramos en el aula es una cosa. Pero hay que pensar bueno. esto. Yo creo que hay mucho por escribir de esto. ¿Saben por qué? Porque esto vino para quedarse. O sea, la Sí, seguro. bimodalidad vino para quedarse. No vamos a estar ajenos a eso. No es que Sí. mañana vamos a estar todos juntos No. como antes. Yo lo dije el año pasado y Sí, la pero es gente se cultural. enojaba, porque yo le decía que nada iba a ser como era al 20 de marzo del 2020. Que todos íbamos a ser diferentes, que la enseñanza iba a ser diferente. No sabía cómo, pero que iba a ser diferente. Y yo, por ejemplo, hoy a la tarde estaba dando clase y le digo, bueno, ustedes piensen ahora en las vacaciones de invierno les voy a dar una tarea, que piensen cómo vamos a volver al salón. Entonces me dice uno, bueno, sí, vamos a volver al salón, quiere decir que usted ya tiene alguna aposta de que superior va a volver al salón. Le digo, no tengo ninguna aposta, yo lo que quiero es saber cómo van a interactuar ustedes, adultos. Porque, no sé, el protocolo dice que vos tenés que estar a 1 metro del otro si sos compañero y a 2 metros del docente. Entonces yo quiero saber cómo van a ser grupo. Entonces, No se puede. bueno, sí se puede, yo creo que se puede, hay cosas que se pueden hacer, pero hay que pensarlas. Pero si yo me posiciono... No, el tema no se puede por el distanciamiento físico, digo. Sí, pero hay cuestiones que No pueden... se puede de la misma manera que conocíamos antes. Claro, pero no quiere, eso no quita que yo pueda interactuar con vos. Aparte, como le decía, Claro. porque hay cosas que hacemos las puestas en común, porque yo doy matemática en el superior y no me aparté de mi postura, o sea, no doy la matemática clásica, doy la matemática problemática. Entonces, cuando hoy hacían la puesta en común, yo le dije, bueno, ves, acá quedan cosas para seguir dialogando, que las podemos dialogar en la burbuja que nos toca. ¿Por qué?
porque resulta ser de que yo en ese grupo tengo que ir en burbuja, no es como ustedes que es una burbuja, yo ahí tengo que ir en burbuja. Entonces, como tengo que ir en burbuja, vamos a dialogar sobre la problemática que a ustedes les quedó pendiente. Pero los grupos lo van a tener que seguir haciendo virtual, les guste o no. Esas discusiones. Bueno, siendo las 21 horas 10 minutos, ¿alguna otra consulta? Sí, Lorena, No, profe. Lorena se cortaba, pero yo te entendí, ¿eh? No te hagas problema. No, que me estoy quedando sin batería, que si me voy no es Entonces porque me tenemos que borro, irnos. Nos vamos, que pasen un lindo Sí, fin nos de vamos. Bueno, semana y igualmente para todo esto todos. lo Sí. grabo y le subo la grabación. Ya está grabado. Bueno, Gracias, buen fin de profe. semana. Chau, chau. Gracias. Buen fin de. Chao, chicas. Chao, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego.